Hemos entonces probado que para extensiones de grado finito, el índice siempre divide al grado de la extensión. Pasemos entonces a hablar ya de extensiones separables de campos. Entonces, para empezar, recuerden que en un dominio de factorización única, eh, un elemento es libre de cuadrados si no es divisible por el cuadrado de elemento irreducible alguno del dominio de factorización única. Ok, y ahora tomen una extensión algebraica, E sobre F, y digamos por el momento solo un polinomio irreducible en f de x. ¿Sí? Entonces, f minúscula es irreducible en f de x, eh, y claro que en extensiones de f podría ser que empezara a poder descomponerse, ¿no? en producto de polinomios de grados menores. Bien, ahora ese polinomio irreducible en f de x es separable, lo llamamos separable, si en e barra de x es libre de cuadrados. Ahora, los irreducibles en e barra de x son precisamente los polinomios de grado 1, ¿no? De manera que ser libre de cuadrados en e barra de x, pues precisamente es no ser divisible por el cuadrado de ningún polinomio de grado 1. ¿Sí? Y así vemos que f es separable, pues justamente cuando todas sus raíces aparecen con multiplicidad 1, porque si alguna de ellas apareciera con multiplicidad 2 o más, cuando a f lo descompongo como producto de irreducibles de barra de x, pues justamente obtendría yo ahí un irreducible cuyo cuadrado divide a f. Em, ok, entonces un irreducible es libre de cuadrados si cuando considero su factorización en irreducibles en e barra de x, en esa factorización, los polinomios que aparecen en esa factorización, los irreducibles que aparecen en esa factorización, que sé que tienen todos grado 1, son no asociados por pares. Ok, ahora, si tomo un elemento en el campo grande de la extensión, le llamo separable. Si su polinomio mínimo sobre f, que es irreducible, ya lo vimos, es irreducible en f de x, es libre de cuadrados en e barra de x, ¿no? Es decir, si su polinomio mínimo es separable de acuerdo a 1. Ahora, observen que aquí ya estoy diciendo separable sobre f, ¿no? Y eso es porque, claro que alfa, al estar n, pues es algebraico sobre f, pero podría ser algebraico, por ejemplo, sobre algún campo intermedio entre e y f, ¿no? O sobre algún otro campo más abajo de f, podría seguir siendo algebraico, ¿no? Sobre algún campo, eh, subcampo propio de f. Y sería posible que en esa situación, cuando alfa fuera algebraico sobre un subcampo propio de f, que sí fuera separable sobre f, pero que no fuera separable sobre campos más chicos, ¿no? Porque sobre campos más chicos el polinomio mínimo empieza a hacerse de grado más grande y quizá en algún momento entrara ahí algún factor, algún cuadrado, ¿no? Al menos a priori eso es posible. Bien, pero llamamos a E separable sobre F, pues, ¿qué otra cosa podría ser sino que todos los elementos de E sean separables sobre F? Y entonces el teorema es que cuando tengo una extensión de grado finito y me dan un elemento de E, resulta ser que alfa es separable sobre F si y solo si el índice de la extensión simple f paréntesis alfa, ¿no? Del resultado de adjuntar alfa a f, ese índice es igual al grado, ¿no? Ya vimos que siempre se cumple esta desigualdad, entonces alfa es separable si solo si se cumple la igualdad, y esta igualdad se cumple si y solo si la multiplicidad de alfa como raíz de su propio polinomio mínimo es 1. Y 2, es separable sobre f si y solo si su índice es igual al grado de la extensión. Ahora, uno en realidad es obvio, ¿no? Porque, por ejemplo,
el que alfa sea separable, el que alfa sea separable es que su polinomio mínimo sea libre de cuadrados en e barra de x, ¿no? En una cerradura algebraica de E. En el anillo de polinomios con coeficientes en una cerradura algebraica de E. Pero ya vimos que ese polinomio mínimo, digamos en general, incluso, digamos, sin la hipótesis de separabilidad, sabemos que todas las raíces de este polinomio aparecen con la misma multiplicidad, de manera que todas ellas aparecen con multiplicidad 1, es decir, este es libre de cuadrados, si solo si alguna de las raíces aparece con multiplicidad exactamente 1. Y entonces alfa es separable precisamente cuando alguna, digamos, y en particular alfa, eh, aparece con multiplicidad exactamente 1. Eh, y el que alfa aparezca con multiplicidad exactamente 1 significa que todas las raíces aparecen con multiplicidad exactamente 1, y así cuántas hay, cuántas raíces tiene este, pues tantas como su grado. Pero el grado de este polinomio ya vimos que es igual al grado de la extensión. ¿Sí? Y eso prueba que esto sucede si y solo si el índice, que es el número de raíces distintas de este polinomio, es igual al grado del polinomio. Okay, entonces, alfa en realidad es bastante sencillo, sí, solamente atar cabos sueltos, digamos. eh, y E es un poco más, un poquito menos sencillo, ¿sí? Porque a priori, al menos ahorita, no sabemos si E es simple, ¿no? Es decir, ahorita no sabemos si es posible escribir E como F, paréntesis, un solo elemento. Si lo supiéramos, automáticamente uno ya incluiría dos, pero por el momento no lo sabemos. De hecho, es el contenido del teorema del elemento primitivo que vamos a ver después. Ok, entonces ahora, con la notación del teorema previo, en la que, digamos, vamos a revisar la notación del teorema previo. Esta notación es que E es F paréntesis alfa 1 hasta alfa n, eh, y luego Fj es el polinomio mínimo de alfa j sobre F paréntesis los anteriores hasta alfa j menos 1, y Rj es el número de raíces de Fj. Ok, entonces con esa notación que tenemos, pues eh, también por ese mismo teorema sabemos que se cumple esta igualdad, ¿no? Esta que están viendo aquí. Ok, entonces escribo esa igualdad, aquí está escrita, ¿sí? Y ahora observo, claro que el polinomio mínimo de alfa j sobre f paréntesis alfa 1 hasta alfa j menos 1 divide en este anillo de polinomios, ¿no? En el correspondiente, al mínimo de alfa j sobre f. Pues sí, claro que sí, porque este es un polinomio que claro que tiene coeficientes en este campo y se anula en alfa j. Entonces el mínimo sobre ese campo lo tiene que dividir, ¿no? En el anillo de polinomios correspondiente. Ok, y ahora de ahí lo que yo veo es que entonces el grado de este polinomio es menor o igual que el grado de este polinomio, ¿no? Porque ambos son números positivos, ¿no? Enteros positivos. Y así observo que la multiplicidad de alfa como raíz de este polinomio, del de la izquierda, ¿sí? Pues claro que es mayor o igual que 1 porque pues estoy de entrada suponiendo que, digamos, de entrada yo sé que alfa j es raíz de este, entonces claro que se cumple esta desigualdad, y este es entonces menor o igual que este, ¿no? El grado de este es menor o igual que el grado de este. Ok, y ahora sí, y entonces veo, si E es separable sobre F, ¿no? Entonces todos sus elementos son separables sobre F, y en particular todos los alfa 1 hasta alfa n son separables sobre F, y entonces cada uno de ellos cumple esto, ¿no? O sea que su multiplicidad como raíz de su propio polinomio mínimo sobre F es 1, ¿sí? Y entonces veo que esto es igual que 1, y entonces aquí este se me queda atrapado,
¿no? Y entonces tiene que ser igual a 1. Pero si es igual a 1 de esta igualdad, fíjense, todo este producto se vuelve 1. Y entonces obtengo la igualdad entre el índice y el grado. ¿Sí? Ok, y ahora, ¿qué pasa si supongo que el grado es igual al índice? Bueno, pues observen eh, que esta igualdad en el teorema anterior la probé simplemente bajo la hipótesis de que alfa 1 hasta alfa n son algebraicos sobre f y E es igual a f paréntesis alfa 1 hasta alfa n. ¿Sí? Si yo quiero probar que todos los elementos de E son separables sobre f, pues observo que siempre puedo tomar alfa dentro de mi conjunto alfa 1 hasta alfa n, ¿no? O sea, si no estuviera, digamos, lo meto, ¿no? Y de hecho hasta como en el primer lugar. Y se sigue cumpliendo que es igual a f paréntesis alfa 1 hasta alfa n, y se sigue cumpliendo esta igualdad. Eh, y entonces veo si esto es 1, veo que todo este producto es 1, y concluyo en particular, tomando alfa como el primero, concluyo en particular que esto es 1. Eh, y eso muestra, usando 1 de nuevo, que alfa es separable sobre f. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de nuevo, ¿no? Esta es la misma tabla que tenía yo antes. Y lo que veo es que en este caso, por ejemplo, en este caso tengo que esta extensión, complejo sobre reales es separable, Q de I sobre Q separable, todas estas separables, ¿sí? Porque aquí estas dos columnas son idénticas, ¿no? Y nada más les recuerdo que se lo dejé a ustedes como ejercicio, ese renglón. Y ok, y aquí abajo, donde fíjense, pues, aquí ya el índice es estrictamente mayor al tamaño del grupo de Galois en estos, pero siguen siendo separables porque aquí el grado y el índice siguen siendo el mismo en cada uno de ellos. Okay, y es solo hasta el final donde obtengo extensiones que de hecho observen que no son separables. ¿Sí? Entonces lo escribo. Entonces estas dos son eh, no separables. Y nada más hago, digamos, una observación que por el momento es una casualidad, por el momento, y es que observen que aquí siempre que tuve característica cero, tuve separabilidad. Y claro que se pregunta uno si, si eso es casualidad o no, ¿no? Si en característica cero siempre tiene uno separabilidad. Y aquí, digamos, aquí observen es característica 2, característica P, ¿no? P primo positivo. Eh, y claro que este es caso particular de este. Pero tuve no separabilidad, entonces uno se pregunta, ok, ¿será cierto entonces que en característica prima siempre tengo, siempre tengo inseparabilidad? Claro, el que haya yo tenido que dar estos ejemplos como en los que meto ya una indeterminada, pues me dicen, no, pues a lo mejor si son finitos, a lo mejor sí hay separabilidad ahí, ¿no? En fin, vamos a volver a contestar por completo esas preguntas. Eh, y pues ya tenemos, por ejemplo, que la algebraicidad es transitiva, ¿no? Por ejemplo, pues resulta ser que la separabilidad también es transitiva. Entonces, supongamos que tengo mis extensiones E sobre L y L sobre F, ¿no? Digamos, ambas de grado finito. Eh, bueno, pues resulta ser que la extensión E sobre F, ¿no? Es decir, la grande, desde el principio hasta el final, es separable si solo si las dos intermedias
son separables. Ok, y a estas alturas la prueba no va a ser ya muy complicada, porque yo ya tengo multiplicatividad, pues primero demostramos la del índice y luego la del grado, ¿sí? Y después mostramos pues estas desigualdades, ¿no? Después acabamos de mostrar un poco antes que el índice nunca supera al grado. Entonces tengo esta desigualdad y tengo estas dos desigualdades, ¿no? Y todos los números involucrados son enteros positivos. De manera que si aquí tengo igualdad, aquí es imposible tener desigualdades estrictas en los dos. Tiene que haber igual. Es imposible tener desigualdad estricta en alguno de los dos. O sea, eh, y entonces si aquí hay igualdad, en estos dos tiene que haber a fuerza igualdad. Ok, pero entonces, si este es separable, entonces en ambas aquí hay separabilidad. Y recíprocamente, pues recíprocamente es incluso más fácil, ¿no? Si aquí estas dos son separables, es decir, si tengo igualdades, claro que a fuerza aquí tengo igualdad. ¿Sí? Entonces, esta transitividad pues estuvo bastante sencilla de demostrar.